Señoras y señores, bienvenidos a Los Maníacos de la Radio. Juan Enrique le hace así cuando se termine el video para que ustedes pongan sus comentarios. Y el día de hoy tenemos un nuevo videoblog donde vamos a estar platicando con Javier. Javier, de alguna forma, él colabora con nosotros en MLC Prep. Con un segmento de comedia diario, se llama El Comentario Humorístico. Juan Enrique, desde Los Mochis, Sinaloa. Juan Enrique, bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Samuel, muy amable. También un saludo muy especial a mi colega Javier Pérez, Elote el Bárbaro y la trilogía de la destrucción que nos acompaña también desde su estudio. Muchas gracias, Javier. Javier, bienvenido. No, hombre, es un gusto. Oye, Javier, ¿cómo ahorita en la radio actual se desenvuelve una persona con tus cualidades, que escribes comedia, creas personajes y además básicamente tú lo produces todo? Sí, bueno, yo creo que eso más que nada es una combinación de cosas, empezando por ellas la necesidad de abarcar distintas disciplinas, ¿no? Y siempre un buen humor a flor de piel. Creo que esa es una de las mezclas que tiene que haber, y sobre todo, bueno, pues la disposición de explorar los caminos creativos, ¿no? Creo que esas tres serían las más importantes, los elementos más importantes. Ahora, tú, por ejemplo, haces diferentes personajes y a cada personaje le das una identidad para hablar de diferentes tópicos. Por ejemplo, hablas de política y lo haces con tus personajes que la verdad, yo los escucho todos los días, tus segmentos del comentario humorístico, pero cómo darle una personalidad, y también lo estoy hablando por Juan Enrique, porque Juan Enrique hace diferentes personajes, cómo darle su personalidad, la característica de cada uno para que la gente los identifique. Y esa la pregunta es para los dos, pero voy a dejar que Javier primero conteste. Bueno, sí, esto no es para nada la hora de la cebolla, ¿no? Del cebollazo, pero sí tengo que reconocer que en mi formación en medios de comunicación, pues he tenido el mejor mentor, que es Juan Enrique Varela, con quien he tenido la oportunidad de trabajar y de estudiar. Hemos estudiado los mecanismos de la comedia, de cómo las ideas graciosas o chistosas o de buen humor que traigas, cómo darles una forma y cómo entrar en un ritmo cotidiano para estar trabajando. Entonces, en uno de los libros que estudiamos, que se llama The Seven Characters of Comedy, creo, no sé si eran 7 o cuántos eran, Juan Enrique, no recuerdo. Scott Sedita. De Scott Sedita, exactamente. Estuvimos analizando de sitcoms, de programas de comedia de Estados Unidos, cómo los escritores tienen distintos caracteres o personalidades de quienes van a participar en una serie, para que cada quien aporte, ¿no? Aporte al humor con su forma de ser, ¿no? Algunos muy groseros, otros muy inocentes, otros muy despistados, otros muy de alguna manera irritantes. Entonces es de esa manera en cómo, dependiendo del tópico, vamos nosotros realizando en el guión el approach de cómo vamos a llegar para cada creación, para cada comentario de tipo, por ejemplo, noticioso o político, y por dónde lo vamos a aterrizar, ¿no? Y esa es una de las formas sistemáticas que nos permiten estar aportando ideas novedosas cada día. Juan Enrique, en tu experiencia con el Viagras y con todos tus personajes, ¿cómo les das le das vida a cada uno de esos personajes? No es fácil, yo lo he intentado y casi nunca lo he logrado, si no es que nunca lo he logrado, darle una personalidad a cada uno. Se debe tener mucha agilidad mental para que uno le conteste al otro, ¿no? Máxime cuando es en vivo. Exactamente.
Sí, mira, esta cuestión de la comedia es muy difícil porque uno de los clichés que me topé al principio decía que era más fácil hacer llorar a la gente que hacerla reír. Y sí es cierto, ¿verdad? Cuando te pones a moverle ahí las cuerdas a la guitarra por el lado emocional hacia la tristeza, hacia el llanto, pues es mucho más fácil que empieces a sensibilizar a la gente que cuando los quieres hacer reír, porque la forma en que entendemos el humor cada uno de los seres humanos pues es muy diferente. Entonces esto nos obliga a ser sistemáticos, como dice Javier, y un sistema es una organización, no es otra cosa. Hay que ser muy organizado, ¿no? Enfadadamente organizado, hay que estar escribiendo todos los días, hay que empezar a identificar como parte de la organización qué tipo de personaje ¿verdad? Voy a realizar para determinada voz, porque muchas veces creemos que un personaje solamente cómo voy a impostar la voz o qué características le voy a dar al sonido, ¿verdad? Que va a tener en la voz a la gente que trabajamos en radio para ese personaje, pero la cosa va mucho más allá de simplemente una voz graciosa o una voz divertida o chusca. Esto digo que se va mucho más allá porque tienes que darle a ese personaje un backup histórico, ¿verdad? Social. ¿Cómo es ese personaje? ¿Tiene familia o no? ¿Está casado o no? Un perfil, una formación. Exactamente, ¿es rico o no? O sea, o tuvo dinero y lo perdió. O sea, ¿cómo es ese personaje? Porque en la medida de que entiendas mejor cómo funciona tu personaje, vas a poder ser espontáneo al momento que estás en vivo. Luego viene la parte donde no todo es espontaneidad, donde tiene que haber un guión, donde tiene que haber una historia de por medio, que también tienes que saber poner ese personaje en medio de ese contexto, de esa situación, y que sea él mismo y que se pueda desarrollar como él lo haría y no como lo haría en este caso Juan Enrique Varela, que es el que va a ser ese personaje, ¿verdad? Y cuando empiezas a escribir para esos personajes, lo que viene es que aparte de ese backup, ¿verdad? Esa historia, ese lado social que tiene ese personaje, esa psicología, te va a ayudar mucho encontrar qué tipo de personalidad tiene este personaje. ¿A qué me refiero con esto, verdad? Regresando un poquito a lo que comentaba Javier con respecto a las personalidades o a los personajes de la comedia, que se repiten constantemente y los vemos todos los días en todos los sitcom o situation comedy que vemos en televisión, ¿verdad? Es mucho más fácil, por ejemplo, saber si tu personaje va a decidir entre tomar un refresco o tomar agua o simplemente sentarse, cuando le tienes bien definida su personalidad, ¿verdad? Entonces, realmente se vuelve divertido escribir para los personajes. Pero sí, la parte más tediosa, la parte más difícil es sentarte tranquilamente primero a definir cómo va a ser ese personaje y que ese personaje no se traicione a sí mismo. Es decir, si por ejemplo el Viagras juega el papel del tonto dentro de mi esquema de comedia, pues de repente no lo voy a hacer haciendo análisis muy inteligentes sobre cosas o respuestas irónicas fuertes hacia alguna situación, porque eso le correspondería más al perro bichi, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí tengo que dejar que el personaje se desenvuelva dentro de ese terreno donde siempre va a ser el mismo y nunca se va a traicionar a sí mismo. Exacto, y yo apuntaría nada más una frase. Hay que sufrir la comedia para poder disfrutar la comedia. Ahora, ya para concluir, hay personas que quieren hacer comedia. Imagino que no nacemos graciosos, aprendemos a ser graciosos, como ustedes lo dicen. Javier decía, Juan Enrique fue uno de mis grandes mentores y aprendimos de ciertos libros, de ciertas personalidades. Ahora, ¿cómo se hace para ser gracioso? O sea, ¿cómo realmente utilizas las cosas de la vida cotidiana para llevarlo a un personaje o simple y sencillamente a la radio o a la televisión? Bueno, primero que nada hay que ser pues, muy analítico de todo el entorno y ver
primero que nada, una de las premisas para escribir comedia es cuál es la situación del momento, y 2, cómo me afecta, y 3, cómo convertirlo en algo divertido, ¿no? Entonces, cuando uno se logra responder esas tres preguntas, cuando uno logra responderse esas 3 preguntas, es cuando ya empieza a tener distintos visos de cómo llegar a finales divertidos, ¿no? Entonces ahí, en mi caso, por ejemplo, para mí es más fácil empezar escribiendo los punchlines, los remates, pues, de los chistes o de las bromas, y luego irlos contextualizando, porque el contexto, pues, siempre va a ser el mismo, ¿no? Hay quienes empiezan por la premisa y luego van al remate, ¿no? En mi caso, yo soy como que más, más inquieto en ese sentido. Siempre voy con los juegos de palabras, siempre voy con el lado irónico, con el lado sarcástico, con el lado ácido, con el humor negro, y ya después le busco la premisa adecuada para que tenga ahí una buena conclusión, un buen amarre el chiste. Bueno, para la gente que va, que se está interesando en la comedia, lo principal es que lo intenten, y lo intenten mucho. Que se tengan confianza, no pasa nada. Es como, lo veo muy, muy parecido a como cuando empieza uno a querer aprender a bailar por primera vez. Sabe que va a trastabillar, sabe que va a pisar, sabe que va a dar algunos codazos, pero sabe que tiene que aprender a bailar. Y que una vez que aprenda a bailar, la va a pasar muy bien. Así que a quienes se inician en la comedia, yo les deseo eso, ¿no? Que se tengan paciencia, que se tengan confianza y que lo intenten mucho. Pues de mi parte solamente darle las gracias a Javier Pérez, ¿verdad? Por haber aceptado estar en este videoblog, y la verdad, con un profundo deseo de que volvamos a hacer otro videoblog contigo, Javier. No, cuando me digan. De igual manera, Javier, muchas gracias por el tiempo que nos brindas el día de hoy, y de manera personal te agradezco por el trabajo que haces para MLC Prep todos los días, ¿eh? Pues gracias a ustedes por la oportunidad, y pues para mí siempre es un gusto ser una persona que aporta un chispazo al día para que la gente, pues, se ría un poco dentro de este mundo loco tan lleno. Definitivamente. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Son los maníacos de la radio. Juan Enrique, los mensajes. Seguro que sí. Recuerden aquí abajo anotar sus comentarios. Díganos a quiénes quieren que entrevistemos, de qué perfil sean esas personas, qué temas quieren que abordemos en este videoblog. Para nosotros será muy motivante, y esperemos llevarle, pues, un poquito de las perlas, ¿no?, que también todos nuestros talentosos entrevistados tienen para ustedes. Muchísimas gracias, nos despedimos, somos los Maníacos de la Radio. Visítenos en Facebook como Maníacos de la Radio Oficial, y nuestra página, que ya va a estar lista, losmaniacosdelaradio.com. Muchísimas gracias, bye.